de Romanos. Recuerden, hermanos, estamos estudiando la carta a los Romanos y vamos a estar leyendo, por favor, Romanos capítulo 7, versículos del 1 hasta el versículo 14. Es la carta a los Romanos. También queremos animar a los padres que puedan poner a los niños a la clase de la escuela dominical que se les está compartiendo. Ya se les subió al YouTube, se le ha enviado, creo, se la enviamos al WhatsApp también de la iglesia, y los hermanos pueden ahí entrar y que los niños puedan disfrutar de la clase de escuela dominical. Bien, entonces nosotros los adultos vamos entonces a tener nuestro estudio en esta hora. Romanos capítulo 7, le invito a que abra su Biblia ahí en el versículo del 1 al 14. Leemos así: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pues si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos pues? Disculpe. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que era bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bien, recuerden, hermanos, que hemos enseñado que en el capítulo anterior enseñábamos sobre la santificación posicional, es decir, Cristo está en nosotros, somos santos o tenemos esa santificación posicional porque Cristo ha venido a tomar posesión de nosotros, ha venido a tomar el control de nuestra vida. También hablamos de la santificación práctica, que es ese proceso que nosotros debemos llevar para ir pareciéndonos más a Cristo, buscando más la imagen de ese Dios en nosotros. Ahora, hermanos, vamos a ver el tema de hoy, la santificación, la práctica de la santificación y el propósito de la ley. Vamos a ver lo que era el propósito de la ley. Ese es el tema en esta hora. Este capítulo, hermanos, es muy importante en el estudio de Romanos, pues es la lucha del cristiano contra el pecado. Desafortunadamente, muchos cristianos están acostumbrados a vivir vidas derrotadas en el pecado. Han sido
derrotados por el pecado una y otra vez, y no salen de ese círculo vicioso. El cristiano, hermanos, que no hace ni un empeño por servir a Dios, es el que está satisfecho, hermanos, con una vida mediocre, espiritualmente hablando, en lugar de buscar las victorias que podemos tener en Cristo Jesús. Y eso lo enseña este capítulo o el capítulo 8, esa victoria. Pero este capítulo 7 vamos a estudiar sobre el propósito de la ley. En primer lugar, vamos a orar primeramente. Vamos a pedirle a Dios que nos hable y nos instruya a través de este estudio. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos ante ti, Señor, para suplicarte y implorarte que bendigas este estudio, que bendigas este tiempo, Señor, y que su mano sea sobre nosotros. Oh Dios, te rogamos, Padre, que podamos aprender más de su palabra, que podamos, Señor, crecer en lo espiritual y que nos ayudes, oh Dios, a poder comprender un poco más sobre el propósito de la ley en nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Primeramente, vamos a ir al versículo 1. Primeramente, hermanos, la ley no tiene dominio sobre el cristiano. Primeramente, la ley no tiene dominio sobre el cristiano. Versículo 1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y es cierto, dice Pablo, ¿acaso ignoráis? Hay muchas ignorancia en cuanto a lo que enseña la Biblia, en cuanto a la gracia de Dios y en cuanto a la ley. Hay mucha ignorancia, lamentablemente. Note lo que dice ahí el capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hermanos, hay mucha ignorancia en cuanto a esto de la ley. La ley, hermanos, tiene autoridad sobre una persona mientras éste vive. Y vamos a poner un ejemplo de la vida. Si una persona adquiere un compromiso, una deuda, esa deuda la tiene que pagar y tiene que pagarla a menos que la persona muera. Si la persona muere, pues esa deuda queda ya saldada, porque no van a poder cobrarle a un muerto. Entonces, y así, la ley de Dios, la ley bíblica, dice la Biblia que nosotros, hermanos, hemos muerto y la ley no tiene autoridad sobre los que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque hemos muerto. Dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Note lo que dice a Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre incrédulo sí está bajo la ley y esta ley lo condena y dice la Biblia que el hombre está destituido. ¿Por qué? Porque no ha muerto a sus pecados. En cambio, el creyente, el hombre en Cristo, la persona en Cristo, ha muerto a sus pecados. Note lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 6 al 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, y cuando hablamos y explicamos esto, el viejo hombre quiere decir al antiguo yo, al hombre pecador, al hombre sin Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice el que ha muerto. ¿Quién es el que ha muerto? Está diciendo nosotros, que hemos muerto al pecado, que ya no defendemos el pecado, que ya no excusamos el pecado en nuestras vidas, sino que
nos hemos humillado, nos hemos arrepentido, y eso habla de eso. Eso habla de morir a ese yo, morir a esa vida pecaminosa que antes teníamos y que ahora hemos venido a Cristo buscando el perdón. Mucha gente no ha muerto a eso, no quieren arrepentirse de sus pecados, no quieren tener que abandonar, darle la espalda al pecado. Por lo tanto, no han muerto con Cristo. En cambio, el creyente ha muerto y ha sido justificado del pecado, ha muerto a ese antiguo yo. Entonces dice, hermanos, que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora vamos a ver el ejemplo que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje, una metáfora. Vea el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, con tal de que se uniere de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos o fruto, ¿para quién? Para Dios. Entonces usa esta analogía, este ejemplo, que la mujer está sujeta a la ley mientras su marido está vivo. Si ella se une a otro hombre, estando su esposo vivo, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, no será llamada adúltera si ella se casa con otro. Y dice, así también nosotros. ¿Así también quién? Los creyentes. Los que hemos muerto a nuestro pecado, ya no estamos sujetos a esa ley. Dice, para que seáis de otro. ¿De quién es ese otro? De Cristo. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hemos muerto a la ley por medio de ese sacrificio que Cristo hizo. Y ahora no somos de la ley, somos ahora de Cristo. Por ende, ahora, hermanos, ya no estamos sujetos a la ley, sino que estamos sujetos a Cristo. Ahora, hermanos, estamos sujetos a el Señor. Ahora somos de Cristo. La ley ya no manda, sino Cristo que manda en nosotros. Es el que manda ahora en nosotros, mediante el cuerpo. La ley es lo que nos condena y nos decía, necesitas un Salvador. Vea lo que dice, por favor, allá en el Evangelio, en la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor. Era alguien que estaba guiando a aquel niño para entrenarlo. La palabra ayo habla de un vocablo griego que significaba un maestro, un asistente, un guardián. Regularmente era un esclavo que era utilizado para entrenar a los hijos de aquellas personas ricas o pudientes. La ley ha sido nuestro ayo. El propósito era para guiarnos a Cristo, para guiarnos a ese Salvador. ¿Qué hacía la ley? La ley, hermanos, el trabajo era enseñarnos, era mostrarnos, hey, tú no puedes agradar a Dios, tú no puedes satisfacer a Dios, necesitas un Salvador. Ese es el propósito de la ley en nosotros. Ese es el propósito. Vuelva, por favor, ahí a Romanos 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne,
las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne. ¿Qué significa mientras estábamos en la carne? Significa antes de ser salvo. Significa antes de haber venido a Cristo. Que solamente vivíamos en esa vida física, no en la vida espiritual. Antes de nacer de nuevo. Recuerda, hermanos, que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, a eso se refiere, porque mientras estábamos en la carne, y dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. Entonces, la carne quiere lo que la ley condena. Yo creo que utilicé hace un tiempo atrás un ejemplo muy común. Lo vemos en los niños. Usted le dice a un niño, no toques eso, no se suba ahí. Y el niño, aunque es un niño pequeño de 1 año, 2 años, que está aprendiendo a caminar, y usted le dice, no toque eso, y él quiere tocar eso. No toque eso. Recuerdo una vez, Andrés, le dije, no toque ese drill. Estábamos trabajando y él se acercó ahí en el templo. Estábamos haciendo el altar. Ese altar lo hicimos entre el hermano Luis Maecha. Un hermano aportó para eso. Y bueno, estábamos ahí trabajando, estábamos atornillando. Le dije, no toque ese drill. Y él agarró el drill y parece que lo activó. Era un dado de los tornillos de techo. No tenía punta, obviamente. Lo dejé nada más para probarlo. Y se le enredó en la camisa, en el suéter. Y luego lo soltó. Se quedó asustado. Yo, ¿viste? Te dije, no toques eso. Así es. El hombre siempre tiene el deseo de ir a lo prohibido. Tiene el deseo de buscar lo prohibido, porque como tiene esa naturaleza pecaminosa, siempre quiere pasar la línea. Siempre quiere rebasar lo que está prohibido. Por eso dice el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas son estimuladas cuando la ley prohíbe algo. ¿Qué dice Romanos 3, versículo 20? En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así es. Entonces, las pasiones pecaminosas son estimuladas cuando la ley prohíbe algo. Por eso dice del proceder de la mujer adúltera, las aguas hurtadas son dulces. Las aguas hurtadas son dulces. Por eso dice el proverbista. Y el pan comido en oculto es sabroso. Habla de eso. Habla de que siempre el hombre busca, tiene el deseo por lo prohibido. Tiene el deseo de cruzar la línea. Versículo 6. Pero ahora, hermanos, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, después de ser salvo, dice la Biblia que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. Dice, pero ahora, ¿a qué se refiere aquí? Ahora en Cristo, ahora nuestra posición en Cristo nos ha hecho, hermanos, estar libres de la ley, porque hemos muerto a aquella vida, y a aquella vida no solamente pecaminosa, pero también que estaba sujeta a la ley. Ahora Dios nos ha dado a nosotros una nueva vida en Cristo. La ley no tiene poder sobre el cristiano. Vamos a ver algunos versículos. Romanos 6, una vez más,
Romanos 6, versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 18 también. Bueno es mostrar celo en lo bueno y no solamente cuando estoy presente. Versículo 22, perdón. Porque está escrito: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. Por lo cual es una analogía, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para la esclavitud, esto es Agar, porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Muy bien, entonces hermanos, tenemos ahora hermanos una libertad en cuanto a, ya no estamos bajo esta ley hermanos, cuando habla hermanos la palabra de Dios quiere decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir hermanos que no somos malditos por desobedecer la ley, ni tampoco somos benditos por cumplirla, sino que estamos bajo la bendición eterna y el favor eterno de el Señor, de nuestro Dios. Por eso dice hermanos, de modo que sirvamos, volvamos a Romanos 7:6, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, hermanos, no somos malditos por desobedecerla, tampoco somos benditos por cumplirla, pero estamos, hermanos, en Dios. Estamos por la gracia, estamos en la gracia de Dios, y somos aceptos delante de Dios por medio de Cristo. Ahora vamos a ver en segundo lugar, la ley revela el pecado que mora en el hombre. Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley, hermanos, revela la presencia del pecado en la vida. Pablo trató de ser santo guardando la ley, pero las mismas leyes que le mostraban lo que era malo, despertaron en él el deseo. Una vez más, dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces él, tratando de guardar la ley, se dio cuenta que la misma ley también en su carne le estimulaba a querer desobedecerla, desobedecerla. Entonces Pablo era un pecador. Por medio de la ley comprendió su estado. Antes el pecado estaba muerto, es decir, no le molestaba su conciencia. Ahora un pecador salvo, su conciencia le duele al pecar. Hablábamos de eso el día miércoles en el culto. Note lo que dice, hermanos, una vez más, el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Versículo 7, dice el versículo 7, ¿qué
¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, hermanos, él reconoce, hermanos, que tenía en sí ese deseo por el pecar, tenía en sí el deseo por hacer lo malo, lo que a Dios no le agradaba. Sin la ley, dice él, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces él por un tiempo el pecado no le molestaba, y así éramos tú y yo. Vivíamos y hacíamos el pecado y era algo común y era algo normal. Pero una vez vinimos a Cristo, vemos que realmente el pecado está ahí y nos incomoda. El pecado molesta nuestra conciencia. Es más, el Espíritu Santo nos dice, has pecado. De hecho, una de las razones por la cual la gente pierde el gozo es porque hay pecado en su vida. Porque hay pecado. David, cuando pecó, dice que hasta sus huesos fueron quebrantados. Hasta sus huesos. Entonces habla de esto, hermanos, de que el pecado es real en la vida del creyente. Entonces, el hecho de que estamos en Cristo no quiere decir que vamos a ahora vivir según nosotros nos plazca. Estamos conscientes de que la ley nos ayuda a nosotros a poder ver lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Volvamos aquí a Romanos capítulo 7, versículo 9 al versículo 11. La ley revela el producto del pecado. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, hermanos, la ley revela el producto del pecado. ¿Cuál es el producto del pecado? La muerte. Ahí dice el versículo 9, dice, pero yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La Biblia dice en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, note 18, Ezequiel 18, note lo que dice el versículo 4. Dice Ezequiel 18, el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces está hablando de eso, de esta muerte. Antes de ser cristiano, Pablo pensaba que vivía, pero al conocer que no podía cumplir toda la ley, supo que estaban muertos en sus delitos y pecados. Está muerto. La Biblia dice en el libro de Efesios, vaya por favor a Efesios capítulo 2, note el versículo 1 al 3. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo se dio cuenta que estaba muerto. ¿A qué muerte se refiere? Una muerte espiritual. Estaba muerto espiritualmente hablando. Sin Cristo el hombre está muerto espiritualmente. Está muerto espiritualmente. No tiene en sí, no puede agradar a Dios. No puede servir a Dios. No puede.
Puede serlo de manera religiosa, superficial, pero nadie puede cumplir con toda la ley. Entonces, estaba muerto en sus delitos y pecados. Versículo 12 al versículo 14. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es santa, dice la Biblia, justa y buena. No causa la muerte. El pecado engañoso es lo que causa la muerte. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. La ley, en cambio, es santa, es justa y es buena. La ley muestra lo pecaminoso del hombre. La ley no es en sí mala. Los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. Y Pablo dice, yo sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley busca que el hombre siempre agrade a Dios y haga lo correcto. Es espiritual. Pero el hombre carnal no puede agradar a Dios. El hombre sin Cristo no puede agradar a Dios. El hombre sin el Señor. Entonces, hermanos, él reconoce esto. La ley desde el principio fue hecha para traer al hombre a la salvación. Desde el principio, desde el inicio. El propósito que traía la ley era para aquella persona esclavizada, bajo los rudimentos de este mundo, muertas en sus delitos y pecados. El único propósito que traía era que el hombre viniera a Jesús. Usted no se salva por la ley. Usted no se salva por la ley. Nadie puede salvarse por la ley. El único que le puede salvar a usted es Jesucristo. La ley lo que hace es revelarle a usted su incapacidad de ser salvo, su incapacidad de agradar a Dios. Muchas personas, la inmensa mayoría, incluso evangélicos, creo que hay que evangelizar a los evangélicos. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. La mayoría, hoy en día, hermanos, la religión evangélica, los evangélicos, es como el catolicismo, que solamente es una religión. Porque me encuentro, hermanos, con la triste realidad de que la mayoría de ellos no son salvos. Y muchos de ellos, bueno, dicen que para ser salvos necesitan guardar la ley de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y qué triste, porque se van a ir al infierno intentando ser salvos. Intentando ser salvos por guardar una ley que no pueden. La ley, el único propósito debiera llevarlos a que entiendan que están lejos de Dios, que necesitan a Cristo como su Salvador personal. Y aunque la mayoría de ellos han hecho una profesión de fe de haber recibido a Cristo, ni siquiera saben por qué lo han recibido. Porque todavía dice, es que tenemos que guardar la ley para poder ir al cielo. Qué triste. Simple y sencillamente eso muestra que no han confiado en Jesús como su Salvador personal. ¿Usted ha confiado en Jesús? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Vamos a aprender el texto, Romanos 7, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Otra vez, Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios.
Una vez más, Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, gracias por su palabra. Oh Dios, su palabra nos enseña que hemos muerto, Dios, a nuestro pecado, y por ende hemos muerto a ese viejo sistema de la ley que nos condenaba, Señor. Ahora que hemos renacido, ahora que hemos sido regenerados en Cristo, debemos vivir para Cristo, para aquel que murió por nosotros. Dios, ayúdanos a entender esta verdad. Ahora el propósito de un cristiano debe ser agradar a Dios. Agradar a Dios. Si vemos la ley, vemos los mandamientos porque están ahí, pero ahora somos guiados, es para agradar a Cristo. Ahora somos movidos por amor a Cristo. Y todo aquello que nosotros no hemos podido cumplir ni cumpliremos en la ley, en Cristo estamos completos. Somos perfectos delante de Dios, porque Cristo pagó por todo lo que no podemos cumplir. Ayúdanos, oh Dios, a poder agradarte en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a retomar en unos minutos, 2, 3 minutos, y retomamos el siguiente tiempo.